Hola asturianinos, bienvenidos a Zona Camping. ¿Qué, campistas? ¿Tenéis ganas de saber a dónde vamos? ¿Qué os apetece hoy? ¿El oriente, el occidente, la costa asturiana, el interior? Ay, no lo sabremos hasta que aparezca el sobre por arte de magia. ¡Uy, sobrecito, ten cuidado, no te me desvíes! Y el destino de hoy es... Nos vamos al camping Naranjo de Bulnes, en Arenas de Cabrales. ¡Allá vamos, campistas! Hey, hey, hey. En el concejo de Cabrales encontramos el camping Naranjo de Bulnes. Enclavado en plenos picos de Europa, es el lugar ideal para los amantes del montañismo y la naturaleza. Perfecto para descubrir cumbres, valles y ríos. Hey, hey, hey. El aire puro de las montañas. ¿Habrá algo más guapo y más sano que esto? Acabamos de llegar al camping Naranjo de Bulnes, en Arenas de Cabrales. Tengo entendido además que es el primer camping de montaña que se hizo en Asturias. Y he quedado aquí con Teresa, su gerente, para que me cuente un poco la historia del camping. Y tú debes de ser Teresa, que te veo ahí a la puerta de la recepción. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Soy Lorena? Mucho Encantada. gusto. Ven, vamos a ponernos aquí, mira. Esto es una maravilla, este aire puro, esta naturaleza, todo rodeado de árboles. Cierto. Cuéntame un poco cómo surge la idea de ser los pioneros y montar el primer camping de montaña en Asturias. Pues la idea principal vino a través de mi socio, que tiene una vinculación total con los picos de Europa y con la escalada. Entonces acampábamos aquí siempre, veníamos durante muchos años y llegábamos a Arenas de Cabrales, que es un punto precioso para los picos. Nos quedábamos aquí y de ahí surgió la idea, y hace 35 años que estamos aquí. Él es Pedro Antonio Ortega, el Ardilla, le llaman de apodo porque escalaba como una verdadera ardilla. Qué maravilla, qué lujo además poder trabajar en un sitio como este. Bueno, vamos a imaginarnos, Teresa, digo imaginarnos porque no es real, es una pena, pero vamos a imaginarnos que yo soy una campista que acabo de llegar y que quiero que me expliques cuáles son las instalaciones y los servicios de los que voy a poder ser usuaria el tiempo que esté aquí. ¿Te parece que lo veamos? Me parece estupendo. Venga, pues me lo enseñas. Madre mía, Teresa, qué gusto, qué lujo poder trabajar aquí con estas vistas al pie de la montaña, disfrutando de este solín. Bueno, ahora que ya estamos en otra zona del camping, cuéntame un poco, explícame cuáles son las instalaciones y los servicios de los que yo podría disfrutar. Mira, el camping tiene 30.000 metros cuadrados, capacidad para 600 personas y 200 y pico parcelas. Y luego los servicios comunitarios tienen las duchas de agua caliente las 24 horas. Tenemos también sección de lavandería y secado, que algunos días que no son como estos hay que secar. Esto es Asturias. Eso es. Y baños para bebés. Bueno, pues ahora que ya me ha quedado más o menos claro, ¿qué puedo hacer yo con mi tiempo libre un día cualquiera aquí en el camping? ¿Qué actividades tenéis? Muchísimas. Es de lo mejor que se puede hacer desde el camping. ¿Te parece que sigamos con el paseo y me las vas contando? Claro que sí. Venga. Vaya caudaloso y tiene pinta de estar muy fresquín el río Cares, Teresa. Se baña la gente, la que aguanta el agua se baña. Ah, o sea que bajamos por esas escalerinas y podemos darnos un bañín en el río Cares. Eso es. Bueno, está bien saberlo. Yo diría que esto también puede ser una de las actividades que tiene el camping, ¿no? También, y Sí. sirve mucho de zona de recreo para los niños y tal, tirar piedras, o sea, es cierto, sí. Y aparte de bañarnos en el Cares, ¿qué más podemos hacer un día aquí en el camping? Pues mira, el lugar estratégico donde se encuentra ubicado es lógicamente zona de partida de numerosas excursiones. Aquí lo más normal es el senderismo y la escalada. Entre el senderismo, imagínate, la famosa ruta del Cares, desde Poncebos. Y escaladas al mítico Naranjo de Bulnes o Pico Urriello, como decimos aquí. Y luego hay otras muchas. Hay una asociación que se dedica a hacer paseos culturales por Arenas y la zona. Hay también la visita a una colmena, la Ruta de la Abeja. Está también para las aves. Y bueno, por supuesto, una muy demandada y que últimamente está en boga es también el descenso de barrancos. ¿Descenso de barrancos? Eso suena peligroso, cuanto menos. No, vamos ¿No? a ver. ¿Te gustaría probarlo? ¿Tú crees? Es que mira, Teresa, yo he de reconocerlo, ¿vale? Soy un poco patosa
vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces yo lo del descenso de barrancos, no sé, como no tengo muy claro tampoco lo que es, no sé si me va a dar miedo, si no me va a dar miedo, si me voy a atrever, si no me voy a atrever. Pues ¿Tú mira, crees que habrá forma de que yo pueda? Es que tienes una oportunidad buenísima. Está por aquí está Alan, el guía de barrancos, con ¿Sí? lo cual si quieres hablar con él, él te indica y tú misma. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿te parece? Vas a hablar con Alan, me dices que se llama, Vale. le comentas que me apetece probar, que tengo ganas, yo voy a darme un paseo por el camping y luego voy y le veo y que me prepare y que sea lo que Dios quiera, ¿te parece? Me ¿Hablas con parece- él entonces? Me parece estupendo. Venga, gracias Teresa, te veo Hasta luego luego. entonces. Hasta luego. Descenso de barrancos. No sé exactamente, no tengo yo muy claro lo que es. A mí me suena lo de barranco, la palabra barranco ya como que me suena ya un poco peligroso. Pero en fin, como yo soy una reportera y una presentadora guerrera, intrépida y aguanto lo que me echen, voy a ir mentalizándome y voy a darme un paseo por el camping antes de encontrarme con Alan. ¿Venís conmigo? ¡Ay, qué paseín más guapo estoy dando por el camping Naranjo de Bulnes! Y paseando, estoy viendo ahí atrás unos mozucos que tienen pinta de ser muy salados. Vamos a investigar, voy a preguntar y a ver de dónde son y qué hacen, porque mira qué tenderete tienen aquí montado, ¿eh? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Os veo muy afanaos aquí. Hola, yo soy Lorena, ¿cómo te llamas? Soy Pablo. Pablo, hola Pablo, ¿y tú? Vanessa. Vanessa. Pablo y Vanessa, ya están hechas las presentaciones. Oye, contadme, ¿de dónde sois? Venimos de Madrid, nosotros. Los dos. Los dos. ¿Sois parejina? Sí, sí, sí. Que son las primeras vacaciones así, en plan luna de miel o... No, no. ¡Uy, qué sonrisa enamorado! ¡Uy, qué ojinos pon! Cuéntamelo tú, Vane, cuéntamelo tú. ¿Soléis venir habitualmente de camping? ¿Sois campistas habituales? ¿Os gusta andar por ahí, por un sitio y por otro? Sí, bueno, es la segunda vez que hacemos camping. O sea que el año pasado nos fuimos a Galicia y ahora a Asturias y nos encanta. La verdad es que nos vamos a aficionar más. Contadme, ¿por qué habéis escogido el camping Naranjo de Bulnes? Bueno, queríamos hacer una parada de 3 días en Pirineos. Queríamos conocer bien esta zona y este camping nos gustó mucho por estar al lado del río, por estar aquí en pleno lugar para empezar las rutas de montaña, más cerca de Covadonga y además que estaba más turístico todo, pues aquí más tranquilidad. La verdad es que están aquí instalados de lujo, con el río aquí al lado. Yo veía a Vane que estaba... Te puedo llamar Vane, ¿verdad, vida? Sí, sí, por supuesto. Vale, estaba aquí tendiendo la ropina. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Que te veía ahí con el martillo? ¿Acabáis de llegar? ¿Que estabais instalando o algo? Sí, estamos instalando, clavando las picas bien porque hay que tensarlo bien para cuando llueve y eso, porque hace viento, pues esté todo bien montado. Sí, que no vaya a venir una tormenta de estas de verano muy típica en Asturias y que se nos lleve todo el tenderete. A ver, contarme, porque yo tengo mucha curiosidad. Y para comer, ¿cómo os arregláis? Que veo aquí mucho tenderete aquí montado encima de la mesa. Esto, deduzco que es una cocina. Sí, sí, es un hornillo fácil, mucho más sencillo que los antiguos, que aquí tienes la bonita, es como un bote de nata. Y que nada, esto es muy sencillo, muy barato. Además, Vamos, que aunque no haya luz, vosotros no os quedáis sin comer. No, aquí esto ya ves que es fácil y sencillo para todos. ¿Y esto qué es? A ver, cuéntamelo tú, Vane. Bueno, pues ahí es donde preparamos la comida, una cazuela para hacer lo básico, pasta, arroz, las cosas sencillas. Que nunca puedo Y hacer. he visto una cosita aquí adelante que me ha llamado la atención, me ha encantado. Es como tan mona. Ven aquí y enséñamela. A ver, cuéntame para qué la usáis. Nunca falta nuestra cesta, ¿no? Que es para llevar todo lo... Pues café, también papel por si hace falta, vamos, azúcar, sal, lo más... Es tan mona, tan campista, ¿verdad? Tan de picnic. Oye, y ahora quiero que me contéis, ven por aquí, enséñame, porque pedazo de tienda tenéis aquí para vosotros dos solinos, porque venís solinos, ¿no? Sí, venimos solos. A ver, enséñame, cuéntame un poquito a ver qué tenemos aquí. ¿Cómo dormís? Bueno, pues Arrejuntaíno seguro, ¿no? arrejuntaínos, es el beneficio del camping, que no puedes separarte. Pues nada, Oye, pero espera un momento, aparte de los sacos, yo veo un colchón ahí abajo. sí, eso es quizás un poco el pijoterío de... Mira qué comodones, no le vale lo bohemio de... Este camping es de césped y es más cómodo, pero hay campings que no son tan cómodos, entonces por eso decidimos traer esto, porque lo agradece la espalda, desde luego.
Pues para ser la segunda vez que venís de camping, venís muy preparados. Oye, pero escúchame una cosa, ese colchón, me imagino yo que no se hinchará pulmón, porque eso tiene que costar 1 día y medio. Desde luego yo no sería capaz. No. Para eso tenemos aquí un A ver, enséñame. inflador que con esto en un momentito lo hinchas, se conecta el colchón y en 5 minutitos lo tienes. Y suena todo el hinchador. Sí, hace un poco de ruido, por eso intentamos no hincharlo por la noche, sino cuando llegamos al camping, ya por eso lo tenemos ya hinchado. Ala, ven, sal aquí para afuera que vamos a hablar un poquitín también con Vane. Oye, ¿y de dónde? Me habéis dicho que sois de Madrid. ¿De qué parte de Madrid? Bueno, vivimos en el centro de Madrid, pero bueno, yo nací en Albacete y él ha estado gran parte de su vida en Segovia. ¿Y a qué os dedicáis? Es que yo soy muy cotilla, me vais a perdonar, soy un poco cotilla. Bueno, pues somos estudiantes, todavía estamos estudiando, algún trabajillo puntual, pero de momento seguimos estudiando. ¿Y qué estudiáis? Yo periodismo. Ah, bonita profesión. Sí. ¿Y tú? Yo hago un máster de creatividad publicitaria en Madrid también. Con intención de poder trabajar, si la crisis nos deja, de lo que estudiamos, ¿no? Sí, hombre, desde luego el máster no es por capricho, es para intentar trabajar, desde luego. Sí. Bueno, y si no, siempre podemos recorrer el mundo haciendo camping y nunca se sabe dónde nos puede salir una oferta de trabajo, ¿verdad? Oye, chicos, no os voy a entretener más, de verdad, que ya os estoy dando un poco la brasa. Es que me estoy intentando mentalizarme porque voy a hacer descenso de barrancos. No me miréis con esa cara, no quiero poner en juego mi vida. Os dejo que sigáis montando el tenderete, ¿vale? Oye, encantada. Muchas gracias, chicos. Encantada. Qué gusto, oye, qué gusto los chicos, qué majos, que vaya tenderete que tienen montado, ¿eh? Jolines, así de gusto venir de camping. Y para ser la segunda vez que vienen, lo tienen bastante claro, ¿eh? Bueno, pues nada, voy a empezar a mentalizarme de que voy a hacer descenso de barrancos. Espero que no implique ningún tipo de riesgo para mi integridad física y voy a marchar para allá porque me está esperando Alain y debe de estar ya esperándome hace un rato. Así que, adiós, adiós. Hey, hey, hey. Ya nos encontramos a la orilla del río Casaño, que me está esperando, que ya lo estoy viendo aquí, Alain. Hola, Alain, ¿qué tal? Buenos días, Lorena. Muy buenas. Oye, qué sitio más bonito, qué paraje, el ruido del río. Esto ya empieza a ser emocionante, ya me empiezo a poner nerviosa. Yo no sé si te comentó Teresa que yo soy un poco patosuca. Bueno, haremos lo que podamos contigo. Vale, yo tengo curiosidad. Lo primero que quiero saber es exactamente qué es el descenso de barrancos. Bueno, en principio es una multiactividad. Mezclamos desde el senderismo al senderismo acuático y luego ya temas más ligados a la montaña, como pueden ser el rappel, y luego ya cosas un poquitín más lúdicas, como pueden ser los toboganes, saltos a pozas y sobre todo caminar y jugar con el agua. Pero todo el rato metidos al remojo, ¿no? Sí, estamos metidos dentro de un torrente de montaña y no, es otra perspectiva, una perspectiva que no estamos acostumbrados. Siempre estamos viendo los ríos desde fuera y no desde dentro. ¿Temperatura media del agua del río? Somos del norte, ¿no? Fresquita. Muy fresquita. Fresquita. Vale, creo que entonces no llevo la indumentaria más apropiada para meterme en el agua. No, porque entonces sí que pasarías algo más de fresco. Vale, ¿tienes algo por ahí para que me pueda cambiar? Sí, ya tengo tu equipación. Vamos a movernos un poquito para aquí y me vas enseñando a ver qué es lo que tenemos aquí. Cuéntame. Pasa por aquí, no te preocupes, Alain. Cuéntame. Mira, lo primero, bueno, el traje que vas a llevar es una equipación de neopreno de 2 piezas. Por una parte lo que es la chaqueta, y bueno, es una chaqueta normal, como si fuese de calle, solo que de material de neopreno, que lo que hace es aislarte, que te genera una capa caliente entre el cuerpo... Para que no pase frío. Para que no pases frío. Y luego lo que sería el peto, y para aislar los pies, pues llevarías unos escarpines, que no dejan de ser unos calcetines también del mismo material, de neopreno. Entonces, cuando te vayas a vestir ahora, mi consejo es que primero te pongas los escarpines, porque luego el peto te va a subir mejor. Y luego ya nos equiparíamos ya con un arnés, que nos va a servir pues en determinados momentos pues para hacer los rápeles. Como ves, tiene una protección. Eso quiere decir que en cualquier momento tú te puedes estar sentando, o sea que no te preocupes. Podemos parar a descansar entonces. Podemos parar a descansar. Vale.
Bueno, pues yo creo que ya hemos visto cuál es la indumentaria apropiada, así que... Ah, bueno, el casco Y fundamental. el guardaideas. Y el guardaideas. Muy buena forma de llamarlo. Ahora que ya lo hemos visto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponerme todo el traje para poder meterme en el agua, así que vamos a ello, señores. Ahora sí que ya estoy preparada para poder meterme en el agua. Las nociones básicas para no caer ahí dentro. Bueno, lo primero, a la hora de caminar, vamos a bajar el centro de gravedad y vamos a ir tocando con nuestras manos las piedras. En caso de que resbalemos, vamos a tener otro punto de apoyo. Y en los toboganes, si es que los hubiese, y en los saltos, vamos a flexionar un poquitín las rodillas y proteger sobre todo los codos. Y con eso, de momento, va bien. Y a disfrutar. Pues nada, ahora que ya lo tengo claro, al aguapato, señores. Venga, Lorena, Ay. ya acabamos. Gracias, Alan. Ay, estoy yo muy guapo. Pero estoy yo muy cansado, Bueno, sí, mañana te acordarás de algún músculo nuevo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando me meto a remojo, entrame una fame, tengo un gusanillo aquí, voy a ver... ¿Tú crees que encontrar a alguien que me haga algo de comer en el camping o algo? Pues mira, vas a encontrar a un personaje que es Manolo el Riojano, que cocina estupendamente. Ya verás lo que te va a preparar por allí. Pues entonces voy a sacar un poco los pies, voy a recuperar un poco el aliento y voy en busca de Manolo y nuestra sección del hornillo. Y ya estamos listos y dispuestos en nuestra sección El Hornillo. Yo ya llevo el gorrín, ya llevo el mandil y ya he localizado al famoso Manolo el Riojano, que ha tenido la amabilidad, con la tormentona de verano que nos está cayendo, porque estoy Asturias, de hacer la receta campista en la cabañina tan guapa en la que él se aloja. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya te puse el gorrín, ya te puse el mandil, porque esto es imprescindible para el hornillo, para la sección del hornillo en Zona Camping. A ver, cuéntame cuál es la receta campista que nos vas a preparar. Pues algo sencillito de camping. Lomo, pimientos y queso de cabrales para sabor. Bueno, muy rico todo. Muy rico todo. Entonces estamos hablando de que vamos a hacer un bocadillo campista. Un bocadillo. Venga, pues entonces Para vamos recuperar. a ello. ¿Por qué empezamos? Echamos el lomo, ya está el Echaremos aceite el lomo calentín. al aceite. Venga, vamos a echar el lomín. Ahí. Eso. Le daremos un poco más de calorcito. Hala, pues dai un poco más, dai un poco más. Igual hay que dar un poco más de chichilla. Ahí a la bombona. Eso, así. Vaya truenos que están cayendo. Espera, yo creo que está apagado, A ver. ¿Está apagado? Mira, a ver, da Está calor. apagado, tengo la suerte. Venga, saca el mecherín ahí. Encenderemos. Apagóse con tanta agua. Daste cuenta, Asturias, paraíso natural. Llegamos con un sol resplandeciente. Ahora caenos una tormentona de verano, a saber lo que pasa cuando marchemos. Igual da sol otra vez, o está nublado, vete tú a saber. Esto y si no, no estaría tan guapo esto. No estaría tan verde. Mira el lomín, qué rico.
A ver, ¿partiremos el pan? Partiremos el pan. Oye, cuéntame mientras partimos el pan, Manolo. Tú es de La Rioja. Yo soy de La Rioja. ¿Y cuántos años hace que vienes tú aquí al camping Naranjo de Bulnes? Pues llevo 16 años, Que no son pocos. que no son pocos. Bueno, pues habrás venido ya de todas las maneras que se puede venir. De todas maneras, tienda, cabaña, De tienda, de cabaña. con la edad nos hacemos cómodos. Cuéntame, Manolo, ¿tú a qué te dediques? Pues yo, como, aunque parezca redundante, soy de La Rioja y trabajo en una bodega. Ah, o sea, mira, mira. Estás escuchándolo, ¿eh? Eso Buen y un trueno. trueno y lo demás son tonterías. Oyes más los truenos que el chisporroteo del aceite con el lomín. Entonces, si trabajas en una bodega, a ti no te gustará el vino, ¿no? No, mira. Nada, ¿qué mírame, va? precisamente. Mira, si tenemos aquí la Aquí botuca de tenemos vino. la bota de vino. Tenemos aquí, mira qué guapa. ¿Tú esto úsalo bien? ¿Sabes beber bien a esto? Está, bueno, sí, un poco de vez en cuando. Sí, ¿eh? No, a mí Y- esto no se me da bien. Yo voy a ser un poquitín más pija y voy a beber en un vaso. Y si no para te ir importa, al ¿eh? monte hay que llevarla. Ay, amigo. Hay que llevarla. Claro, tú que la pones ahí al fresquín para que la Pues botuca sí, esté... Bueno, si se calienta, el vino caliente no hace daño. Bueno, el vino está rico de todas maneras. Ah, sí. ¡Hala, qué rico! Qué rico. Oye, tú no te preocupes, ¿eh? Tú puedes beber. Nada, un trago. Tú puedes... Sí, Brindamos sí. incluso. Venga, sí, chin, chin. ¡Uy, qué rico! Oye, sabe diferente cuando lo bebes de la bota, ¿eh? Sí, coge Y un eso poco que de yo sabor. ha pasado por el cristal. Pero bueno, sabe muy rico. Mira, Silomín, qué buena pinta tiene. Ya está, ya está. ¿Y casi llevas hecho. muchos años trabajando en bodega? Sí, sí, pues más o menos lo mismo. Lo mismo que llevo viniendo aquí, trabajando en la misma bodega. Y había Sí. trabajado en otras. Allí es muy normal ese trabajo. Me imagino. Entonces, Los pimientinos que van a ir encima del lomo, Sí, vamos los a echarlos pimientos. encima al bocadillo. ya vienen asados en Eso. la lata, entonces si los Así no queremos- nos complicamos la vida. si los queremos calentar un Casita- poco, Eso. los Nada. podemos calentar. No como te tenemos que preocupes. echarle. Échalos Pero ahí. encima también, Si el caso es el caso es no llenar la barriguca, que yo vengo un poco cansada. comer un poco, sí, te hace falta, ¿eh? Si has hecho ejercicio, claro, claro. es eso imprescindible. Eso es. Ahora echamos el pimentín Llevar ahí. al- Así, muy rico, Más sí, bien. doble. ¡Hala, venga! Si Uno hiciste encima del barran- otro. si Ahora el hiciste pimentín. barranquismo, estarás cansada y Sí, mira, estoy un poquitín cansada, sí. dos Uy, qué filetes rico. para ti. Venga, allá vamos. Mira qué rico. Un pimentín, ¡Hala, los pimientinos! a ser posible Ahora de ponemos La el pan Rioja, encima. ¡Qué rico! aunque de por aquí también esté, y le echaremos un poco de queso por ¡Hala, encima, ¿eh? venga! Y ahora cabrales también. Venga, Sí, 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 ¡hala! Al mogollón. Hay que no echarle se cabrales diga. que le dé un poco de sabor, Eso, ahí. que es imprescindible. Que además, espera, no te Venga. preocupes, que cayó. Ahora yo otro sujeto así. Estamos en el camping. Estamos en el a campo. chupar los dedos del aceitín rico del lomín. En cosas es imprescindible. Comerlas Claro. con las manos. Hay cosas que están más ricas con la mano. Así, y este para ahí. Y este para Venga. mí. El doble que me lo dejes a mí, que El doble para ti, que tú hiciste- vesme cara de tener que mucha hiciste- fama y de ser de buen hiciste comer. barranquismo Vamos y a pagar tuviste esto, no se nos que vaya hacer hambre. a quemar el chiringuito. Bueno, a ver, vamos a meter el diente a esto, ¿eh? Venga, Señores, pedazo bocadillo de lomo con pimientos y cabrales, a la salud de todos vosotros. A ver qué rico está. ¡Qué bueno! Oye, Manolo, vaya rico que te quedó esto. bueno, tampoco es algún día- complicado, ¿no? Si algún día decides dejar de trabajar en la bodega, a lo mejor pues dedícate a hacer pinchos campistas. Muy rico, Manolo. Vamos a seguir disfrutando del bocadillín, pero ahora os voy a dejar con mi hermana Luchi y sus consejos campistas. Hola, soy Luchi, la hermana de la Lore, y os voy a dar los consejos campistas. El consejo de hoy es martillo. No os lo olvidéis. ¿Cómo pretendéis clavar la tienda de campaña? ¿Con una piedra? ¡Ay! Hay que ser burriquinos. No, mira, el martillo es fundamental, porque con esto hacemos así, mira. ¿Veis? Así es como se clava una piqueta. ¿Os ha quedado claro, campistas? Chao, amores. ¡Ay, qué rico me supo el bocadillín que me hizo Manolo! Voy a ver si encuentro a Teresa para despedirme de ella, porque ya tenemos que marchar. Teresa, Hola. ¿qué tal? Todo bien. Yo un día estupendo, a pesar de que hemos llegado con un sol resplandeciente y cayónos una tormentona, porque esto ya es Asturias. Empezamos con sol y marchamos nublados y una tormenta por medio, lo que sea, pero ha sido un día Lo has pasado inolvidable, bien. de lujo. Me ha encantado todo. Vale. El camping precioso, el descenso de barrancos una pasada. Sí, es verdad. Así que no tengo palabras para describirlo. Bueno, sí, una. Gracias.
Gracias a ti por venir. Un beso, guapa. Seguro que volvemos a vernos muy pronto. Mira, Sí, creo que te ha entrado... Eso, te ha entrado gente. Vete a entenderlos. Gracias. Hasta luego, Teresa. Ay, y ahora es cuando yo me pongo tristona y melancólica, porque un trocito de mí se va a quedar aquí en el camping de Naranjo de Bulnes. Y estoy mirando para arriba porque todavía se me va a echar el agua encima. Recuerden, campistas, no me sean infieles, que tienen una cita conmigo en el próximo programa de Zona Camping. Sean felices, campistas. Hey, hey, hey.